¿Qué es el test One-Way-ANOVA y cómo lo aplicamos en cosas que no tienen mucho que ver con la bioestadística? Pues bien, para entenderlo, imaginemos este ejemplo. Desde sus inicios, en 1977, la saga Star Wars ha ido derivando en todo un universo del cual comienza a ser un poco difícil estar al día de sus personajes y su mitología. Hoy nos vamos a centrar en los sables láser. Durante los últimos 50 años hemos visto muchas variaciones de esas armas, como el clásico sable del tío de Trainspotting, el doble supermolón de Darth Maul o la incomprensible espada láser de Kylo Ren con su guarda láser. Aparte de su forma, también hemos visto muchos colorines, desde la clásica azul o verde de Luke Skywalker, la mítica roja de Darth Vader, la violeta del tío de serpientes en el avión o las supermolonguis blancas de Ahsoka. Vale, pero ¿de dónde salen estos sables? O más bien, ¿cómo funcionan estos láseres? Pues bien, según la Wikipedia, estos sables funcionan a través de cristales Kyber. Al parecer, el usuario tiene una gran afinidad con estos cristales y eso hace que se materialicen un haz de luz, y en función de la pureza de su espíritu, será de un color u otro, o algo así. La cuestión es que estos cristales se minan de diferentes sitios, más concretamente de diferentes planetas como Ilum, Jedha o Exegol. Así que nos preguntamos, vale, el usuario y la piedra están conectados a nivel espiritual, pero ¿la piedra por sí sola influencia de alguna manera el láser? Para ello podemos pensar en varias variables, como la energía que desprende, el brillo, el color o el tamaño del láser. Y por otra parte, del cristal podemos pensar en otras variables como el tamaño, el peso o incluso el origen de estos. Así que de momento lo vamos a hacer sencillo y vamos a mirar qué influencia tiene la procedencia del cristal con el tamaño del láser. Para ello vamos a diseñar un experimento sencillo. Vamos a considerar 5 de estos planetas donde hay cristales como Ilum, Jedha, Lothal, Exegol o Christophis. Vamos a coger de cada uno 30 cristales y solo un usuario va a usar estos láseres. De esta manera evitamos encontrarnos problemas como si ese Jedi es más digno o ese Sith es más fuerte. Y bien, pues de aquí mediremos el tamaño de los láseres. Pues bien, pasemos a las aproximaciones. ¿Cómo podemos averiguar si el origen del cristal influye en el tamaño del láser? Primero pongamos nuestros datos en un gráfico. Genial, ahora tenemos nuestros datos en un Bioline plot. Se llama así porque en este gráfico podemos ver las distribuciones de nuestros datos y a veces parecen tener forma de cuerpo de violín. Vale, nuestra primera aproximación es una que ya conocemos. Podemos utilizar los t-tests o el test de Mann-Whitney y comparar todas las combinaciones posibles. Estos serían 5 planetas y comparaciones 2 a 2, así que serían 10 tests. Esto ya nos plantea el primer problema. Como ya vimos en otros vídeos, hacer más tests implica aumentar el error de tipo 1, lo que significa que cuantos más tests hagamos, algún resultado positivo tendremos por azar. De hecho, en este caso, al hacer 10 tests, la probabilidad de encontrar al menos un falso positivo es del 40%, lo cual es mucho. Sí que es verdad que podríamos aplicar la corrección del p-value de Bonferroni, Holm o BH, pero ya veremos que hay otra manera de trabajar con estos datos. Pero bueno, continuando con este método, vemos que si hacemos estos tests ya tenemos resultados significativos entre Christoffel y Exegol, pero negativos para los siguientes. La cuestión es que con tal que uno sea significativo sería suficiente, ¿no? Bueno, sería legítimo usar el t-test o el Mann-Whitney en esta situación, pero hay una manera más adecuada para trabajar con este tipo de datos, y eso es usando la One-Way-ANOVA o el test de Kruskal-Wallis. Estos tests son los más adecuados cuando tenemos un factor, que en este caso es el factor planeta, y tenemos 2 o más niveles, que en este caso serían 5 planetas. Esta aproximación nos responderá a la pregunta de si hay diferencia entre los grupos haciendo cálculos con todos los datos en vez de hacerlos 2 a 2, como veremos a continuación. Pero antes hay que ver si usamos el One-Way-ANOVA o la Kruskal-Wallis. El primero es paramétrico, mientras que el segundo es no paramétrico. Para saber cuál usar, vamos a ver qué supuestos necesitan cumplirse. Primero, ambos tests necesitan que los datos sean independientes. Por ejemplo, ¿influye el tamaño de los láseres de Ilum en el tamaño de los otros láseres? No, pues entonces se cumple este supuesto. El siguiente supuesto es el más relevante para decidir si vamos a utilizar la One-Way-ANOVA o la Kruskal-Wallis. ¿La distribución de los residuos sigue una distribución normal? Pues bien, primero veamos qué son los residuos. El test ANOVA asume que el valor de cualquier tamaño del láser es la suma de la media global más el efecto del grupo más el error que es único para cada láser medido. La cuestión es que estos errores han de seguir una distribución normal. Para ello podemos coger todos los residuos y hacer un QQ-plot que ya vimos anteriormente para ver si los valores se separan mucho de la diagonal. O también podemos hacer el test de Shapiro-Wilk de normalidad. Si recordáis bien, el test de Shapiro-Wilk nos decía que si el p-value está por debajo de 0,05, entonces los datos no siguen una distribución normal, pero si está por encima, sí. En este caso, el p-value es de 0,82, entonces significa que los errores siguen una distribución normal y por lo tanto podemos utilizar la One-Way-ANOVA. En el caso de que estos residuos no hubieran seguido una distribución normal o en el caso que hayan pocas observaciones en cada grupo, el test más apropiado sería el de Kruskal-Wallis. Vale, siguiente criterio, ¿son las varianzas entre grupos similares? Para ello vamos a hacer un F-test. Recordemos primero que cuando hacíamos el F-test en el caso de solo 2 grupos, el estadístico F se calculaba dividiendo la desviación estándar al cuadrado, o sea la varianza de la muestra 1, por la varianza de la muestra 2. Luego este valor se comparaba contra una distribución F con un grado de libertad en el numerador y n-1 en el denominador. Para visualizar mejor esta distribución, cuando los grados de libertad son 1 y 1, la curva tiene esta forma. Cuando tenemos 30 mediciones, entonces los nuevos grados de libertad serán 1 para el numerador y 29 para el denominador, lo que hará que la curva tenga esta planta. Esto es muy relevante porque la forma de la curva determinará dónde está el valor F crítico para un p-value de 0,05. También cabe mencionar que este test es unilateral, así que todo el área del p-value estará en la cola derecha de la curva. Vale, pero en este caso no tenemos 2 grupos, sino 5, así que los tests que podemos utilizar son el de Leven, que usa las medias, o el de Brown-Forsyth, que usa las medianas. Usar uno u otro depende del caso de nuestro estudio. Para más de 2 muestras hay una situación curiosa. Tenemos que hacer un análisis de la varianza para ver si podemos hacer un análisis de la varianza. Es decir, tenemos que hacer un One-Way-ANOVA sobre la varianza de nuestros datos. Así que vamos a ello. Primero lo que vamos a hacer es sacar las desviaciones absolutas de nuestros datos, es decir, cada valor restado a la media de su grupo y en valor absoluto. Así que los valores siempre
serán positivos. Ahora que tenemos nuestros datos transformados, vamos a hacer nuestra ANOVA. Primero vamos a sacar la suma de cuadrados intramuestra, es decir, la suma de todos los grupos y todos los valores restándoles la media de su propio grupo al cuadrado. Lo siguiente que vamos a sacar es la suma de cuadrados entre grupos, es decir, la suma de las medias de cada grupo menos la media global al cuadrado y multiplicado por el número de muestras de cada grupo. Ahora con esto podemos sacar el estadístico F del event. Este se calcula dividiendo la media de cuadrados entre grupos dividido por sus grados de libertad, que es K-1, o en este caso 5-1, o sea 4, y esto a su vez dividido por la media de cuadrados intramuestra, dividido por sus grados de libertad, que es n-k, o lo que es lo mismo, 150, que es el total de valores, menos 5 grupos, o sea 145. El resultado de este test nos dirá si está por encima de 0,05 hay igualdad de varianzas, y si está por debajo las varianzas no son iguales. En cualquier caso, si las varianzas no son iguales, hay un método alternativo a la ANOVA, que es el ANOVA de Welch, que no considera las varianzas. Un último criterio para decidir entre One-Way ANOVA o Crucial Wallis es que los grupos han de tener muchas observaciones, como alrededor de 30. Sin embargo, si los otros supuestos se cumplen, podemos utilizar la One-Way ANOVA igualmente. Así que perfecto, podemos utilizar la One-Way ANOVA porque se cumplen todos los supuestos. Pues al lío. Primero revisemos nuestros datos. Ahora lo que haremos será calcular el estadístico F casi de la misma forma que hicimos para calcular el análisis de la variante, solo que en este caso utilizaremos los valores y no las desviaciones absolutas. Así que lo mismo, calculamos primero nuestra suma de cuadrados entre grupos, haciendo la suma de la media de grupos menos la media global y al cuadrado, y multiplicado por el número de muestras de cada grupo. Genial, lo siguiente que haremos será calcular la suma de cuadrados intragrupo, y lo mismo, será la suma de cuadrados de la suma de todos los valores menos la media de su respectivo grupo al cuadrado. Así que finalmente, para encontrar nuestra F, dividimos la media de cuadrados entre grupos por sus grados de libertad, y esto dividido por la media de cuadrados intragrupo dividido por sus grados de libertad. El valor que nos da es 18,3, así que vamos a ver dónde está este valor en la distribución F con grados de libertad 4 y 145. Primero vamos a ver dónde está la F para un p-value de 0,05 y vemos que está en 2,43. Genial, nuestra F de 18,3 está sobradamente por encima del F crítico, así que calculamos el p-value para nuestra F y vemos que es de 5,3 por 10 a la menos 9. Estupendo, nuestro test ha salido significativo, lo que significa que los planetas influyen en el tamaño del láser. Genial, pero ¿qué otras cosas nos da el test ANOVA aparte de la F y el p-value? Pues bien, ahora veremos para qué lo queremos, pero el ANOVA nos devuelve también una fila con los parámetros de los residuos. Nos da 145 grados de libertad en los residuos, que son el total de las muestras menos todos los grupos, y nos da también la suma de cuadrados y la media de cuadrados, que se obtiene al dividir la suma de cuadrados por los grados de libertad. O sea, la primera fila nos da la información entre grupos y la segunda intragrupos. Estos valores van a ser muy relevantes ahora cuando nos toque hacer las comparaciones múltiples. Así que muy bien, sabemos que el origen de los cristales Kyber influye en el tamaño de los láseres. ¿Pero hay algún planeta que nos dé mejores cristales o peores? Esto lo veremos ahora al hacer comparaciones múltiples, o también llamados test post-hoc. Hay un montón de estos tests, como los Tukey's HDS, Bonferroni, Holm, Scheffé, Games-Howell, Dunet o Dune, entre otros. Así, aquí solo veremos tres, que son los Tukey's, Scheffé y Dunet. Empecemos por los Tukey's. Este test lo que hace es comparar las muestras por pares, más o menos como pretendíamos hacer al principio, pero con una serie de diferencias que nos permitirán corregir el error de tipo 1 sin usar Bonferroni u otros métodos. Para calcular los Tukey's se requiere normalidad de error, tamaño de muestras similares y varianza similar, cosa que hemos verificado antes. Para calcular los Tukey's vamos a usar la diferencia de valores entre un par de grupos, como el 1 y el 2, el número de valores de estos grupos y la media de cuadrado residual de la ANOVA que hemos visto antes en los resultados. Por ejemplo, Exegol tiene una media de tamaño de 128 y Lozal de 111. La diferencia entre estos grupos es de 17. En cuanto a la n de cada grupo, ambos tienen 30 medidas y la media de cuadrado residual es de 10,3. Estupendo, pues ahora vamos a hacer un cálculo muy parecido al que hacemos para sacar el estadístico T de Student. Primero calculamos el error estándar con la raíz cuadrada de la media de cuadrado residual dividido por la n del primer grupo más la media de cuadrado residual dividido por la n del segundo grupo. Ahora calculamos el estadístico Q, que será la división de las diferencias de valores, que en este caso era 17, entre el error estándar que acabamos de calcular. Genial, este valor ahora lo vamos a comparar con una distribución estudiantizada de rango Q crítico con 5 grados de libertad en el numerador y 145 en el denominador. Ya veremos otro día sobre los grados de libertad y las curvas de distribución. De momento quedémonos con que comparamos nuestra Q al valor Q crítico de esta distribución para un p-value de 0,05. Esta distribución es cumulativa y el test es unilateral. Que sí, que habrá que explicar todo esto. Pues eso, el valor crítico para un p-value de 0,05 es de 3,91 y nuestro valor Q observado para el test entre Exegol y Lozal es de 37. Así que nuestro p-value es de 3 por 10 a la menos 15, lo que significa que la diferencia entre estos dos grupos es muy significativa. Una cosa más sobre este test es que al usar este tipo de distribución estudiantizada con rango máximo, el p-value ya está ajustado, por eso no aplicamos luego otras correcciones. El siguiente test post-hoc que vamos a ver es el de Scheffé. Este lo que nos permitirá será comparar un grupo contra todos los otros. Para ello este test usa un vector de contraste tal que así. El planeta de interés será 1 y todo contra lo que lo comparemos será una fracción negativa del número de grupos restantes, es decir, un cuarto para cada grupo restante. Para este caso el estadístico que calcularemos será el F, igual que la ANOVA, y la fórmula es muy parecida, pero utilizando este vector de contraste. Así que pasando directamente al resultado, vemos que nuestra distribución F con 4 y 145 grados de libertad tiene esta forma y un valor crítico para la F de 2,6. La F global, es decir, la One-Way ANOVA con todos los datos, nos daba un valor
valor de 18,3, muy por encima del 2,6. Cuando miramos el F de Shefe, vemos que esta está en 13,3, un pelín por debajo de la global, pero muy por encima de la F crítica, lo que nos da un p-value de 5,3 por 10 a la menos 8, lo que significa que Exegol es muy diferente al resto de planetas. Finalmente, vamos a ver el test post-hoc de Dunet. Este lo que hace es evaluar los grupos considerando que hay un control. Por ejemplo, podemos pensar que los cristales mainstream vienen de Yeda, así que podemos utilizar Yeda como el grupo control. Para el cálculo vamos a hacer un rollo una T de student, restando el valor de nuestro grupo de interés al control y dividiéndolo a su vez por la raíz cuadrada de la media de cuadrado residual multiplicado por la suma de 1 dividido por la n de nuestro grupo de interés más 1 dividido por la n de nuestro grupo control, que es Yeda. El resultado lo compararemos contra una distribución de Dunet, que ya ajusta el p-value según el número de comparaciones. Otra cosa para explicar otro día, vamos. Total, que nuestro T crítico es de 2,76 para un valor de 0,05 y de aquí sacamos el resto de p-values para cada grupo. Vemos que para Christophis versus Jedan está allí, pero no es significativo, como tampoco lo es Ilum o Loza. El que sí que es significativo es Exegol, como hemos ido viendo a lo largo del vídeo. Así que sí, Exegol parece tener mejores cristales que el resto. Total, ¿influye el origen del cristal en el tamaño de nuestro sable láser? Pues Juan Guayanova dice que sí. Por otra parte, los tukis nos han dicho que entre esos planetas, Exegol es el que tiene los cristales más grandes comparado a cada grupo, pero además Shefe nos ha dicho que son más grandes comparado al resto de grupos. Así que sí, parece que el Juan Guayanova nos ha servido para despejar esta duda. Sin embargo, la espiritualidad entre los Jedi y los Sith también parece ser importante en el comportamiento del láser. Pero bueno, eso ya son dos factores. Así que lo siguiente que podemos hacer es hacer una Guayanova para averiguar si el cristal y el orden de los caballeros Jedi influye en el tamaño del láser. Podría ser que los Sith estén vinculados a unos planetas y los Jedi a otros, ¿no? Es decir, que hubiera una interacción entre ambas variables. Pero bueno, eso ya lo veremos en el próximo vídeo. Y eso ha sido más o menos qué es la Guayanova y cómo lo aplicamos en cosas que no tienen mucho que ver con bioestadística.